En defensa de la tradición. Condenación del modernismo por San Pío X. A pesar de los inevitables males que acompañan a toda crisis, el modernismo fue beneficioso al mostrarnos a un santo y a un papa en acción como no se había visto hasta entonces en la historia ya tan maravillosa de la Iglesia. Y es que San Pío X no solo era un santo, sino un papa santo, algo que el mundo no había visto desde hacía 4 siglos. Aunque no ostentaba los títulos nobiliarios o la consumada diplomacia de León XIII, San Pío X no tenía nada del párroco rural oscurantista del que sus detractores tanto gustan describir. En un pontificado de poco más de 10 años, en medio de las más peligrosas crisis que atravesaba la Iglesia, ese veneciano iba a conducir la barca de Pedro con mano maestra. Sería calificado de retrógrado por haber hecho oídos sordos a las sirenas modernistas que preconizaban el evangelio puro y profetizaban que la Iglesia debía cambiar o morir. Y, sin embargo, pocos pontífices han merecido como él el título de reformador, por los enormes progresos que efectuó en campos tan diversos como los estudios eclesiásticos, el derecho canónico, la Sagrada Biblia y la liturgia. No obstante, antes de ser un reformador sin par, fue primero un conservador. Su más hermoso florón es desde luego el haber obedecido a las exhortaciones apremiantes del apóstol de las gentes a guardar fielmente el depósito contra viento y marea, contra los gobiernos inicuos y contra los modernistas infiltrados dentro de la Iglesia. La clarividencia del sumo médico de las almas rivalizó con la seguridad y firmeza de su mano para aplicar el heroico tratamiento que produjo la curación. El cardenal Mercier dice elogiosamente de su papa: si al nacer Lutero y Calvino la Iglesia hubiera contado con pontífices del temple de Pío X, habría logrado la reforma apartar de Roma a 1/3 de la Europa cristiana. Pío X salvó a la cristiandad del peligro inmenso del modernismo, es decir, no de una herejía, sino de todas las herejías a la vez. Ese temple lo debía San Pío X a su fe, tan esclarecida como la de los mejores teólogos, tan firme como la de una campesina bretona. Este santo papa creía que la razón humana podía conocer la verdad, creía en la historicidad de los evangelios, creía en Jesucristo, único Salvador y verdadero Dios. Por eso, no podía dejar que el mar de fondo modernista hiciera tabla rasa de la razón y de la religión en provecho de una vaga teoría sin verdad, sin Dios y sin Cristo. Loisy es el maestro de esas teorías. Hemos visto cómo las autoridades locales y luego las de Roma habían reaccionado desde principios de 1903. Sin embargo, eso estaba lejos de serenar los espíritus. No es de extrañar que las autoridades supremas se hayan visto obligadas a asestar un gran golpe y entablar una lucha a muerte contra la apostasía generalizada. Para ver en profundidad la réplica romana al movimiento, primero debemos tratar de medir la profundidad y extensión de la crisis, para estudiar luego con mayor detalle los 3 documentos pontificios que se refieren a la crisis y resaltar por fin la experiencia que de ella sacó la Iglesia. Hasta el momento hemos fijado nuestra atención en los movimientos modernistas de primer rango, es decir, más que nada en Francia,
que fue sin lugar a dudas la cuna y el principal foco de su irradiación. Ahora tenemos que evaluar la crisis en el extranjero. Ya hemos visto cómo Tyrrell transmitía al seno del mundo británico las ideas que él mismo había recibido de sus amigos del otro lado del Canal de la Mancha. En Italia, las corrientes modernistas que venían de Francia y de Inglaterra se propagaban en fuertes oleadas. Poco dispuesta a las iniciativas intelectuales por su temperamento fogoso y superficial, la Italia católica estaba lista, en cambio, para una rápida asimilación de las que iban a producirse en otras partes. En 1901 aparecían en Florencia por primera vez los Studi Religiosi para iniciar a los lectores en los resultados de la ciencia moderna. Minocchi representaba en esa publicación a la crítica bíblica. El Barnabita Semeria se ocupaba de los orígenes cristianos, y Buonaiuti, que en ese momento era ya muy influyente en el medio romano, daba sus primeros pasos en la filosofía religiosa. Este último, con solo 24 años, debía fundar la Rivista Storico-Critica delle Scienze Teologiche, en la que abordaría con igual elocuencia la filosofía religiosa, la historia de los dogmas y la de las religiones. La gran novedad fue el movimiento democrático que Murray lanzó con violencia y que no tardó en difundirse. Desde 1905, Murray traducía bajo seudónimo las obras de Tyrrell. Toda esta gente no hacía más que vulgarizar las obras eruditas de otros países con una pasión y una elocuencia completamente italianas. Un hombre de letras, el senador Antonio Fogazzaro, fallecido en 1911, con el fin de que la generación del momento aceptara el principio de adaptación, se hacía el intérprete de esas diversas aspiraciones en su novela El Santo, de 1905. Era un resumen, por lo demás bastante mediocre desde el punto de vista literario, de lo más esencial del pensamiento de Blondel, La Bertonnière, Loisy y Tyrrell. A la expansión del modernismo en el mundo católico se sumaban la intensidad, la densidad y el gran número de polémicas que caracterizaban al conjunto del movimiento como una crisis dentro de la Iglesia. En todos los campos, filosofía y psicología religiosas, exégesis, historia de los dogmas, el pensamiento católico daba la impresión de haber perdido su centro. Eso significa que el espíritu de modernidad soplaba por todas partes y en todas sus formas. Después de la aparición de los desafortunados libritos rojos de Loisy, el desconcierto era lamentable en algunos ámbitos. Publicaciones más que arriesgadas, en las que el anonimato favorecía la aparición de las ideas más temerarias, alimentaban periódicamente la agitación y la confusión. Bien podría hablarse de una pérdida del sentido católico en gran número de inteligencias. Sin embargo, sería difícil evaluar esa influencia. En Francia, cierto controversista en 1905 calculaba en 15.000 el número de sacerdotes que pertenecían al movimiento progresista, a lo cual replicó Loisy en 1909 con la ventaja que le daba el conocimiento de ese ambiente, que él no contaba más de 1.500. En cambio, un cierto Franon decía, no sin humor, que sus miembros más influyentes cabrían cómodamente en 2 sofás. Sabatier, un hombre de la élite, nos da sin duda la apreciación más justa. Comillas. El modernismo no es ni un partido ni una escuela, es una orientación. Sería algo muy delicado querer indicar los signos característicos por los que se reconoce a sus adherentes. Son tan distintos unos de otros. Junto al exegeta, el historiador y el sabio, se ve al puro y simple demócrata. Al lado del poeta está el humilde sacerdote obrero. Junto al obispo se halla el simple seminarista. Y, no obstante, a pesar de todas esas diferencias de situación, de preocupaciones y de vocación, se reconocen entre sí. En ningún lugar hay listas hechas o alguna señal de adhesión, y sin embargo,
se adivinan y se acercan entre sí y forman un solo corazón y una sola alma. Cierre comillas. San Pío X deploraba la extensión de ese mal, hablando de falanges cerradas y más precisamente de un gran número de marinos, pilotos y quizá capitanes que, confiando por desgracia en las novedades profanas y en la ciencia engañosa de su tiempo, habían naufragado en vez de llegar a buen puerto. El decreto Lamentabili. A causa de su gravedad, los manifiestos de Loisy habían sugerido la idea de un documento pontificio que señalara nominalmente los errores. De esta forma, por analogía con el acta de Pío IX, se hablaba comúnmente de un nuevo sílabus en perspectiva. Como el epicentro del cataclismo estaba en Francia, de allí surgió la iniciativa. En octubre de 1903, los teólogos Latournée y Bouvier presentaban al cardenal Richard de París un informe que contenía 33 proposiciones extraídas de 2 escritos de Loisy para que lo sometiera al Santo Oficio. Ese mismo año, Roma ponía la mayoría de sus obras en el índice. En la nota adjunta a la inclusión en el índice, el cardenal Merry del Val daba exactamente la orden que iba a seguir Lamentabili 4 años después, lo que da a entender que ya existía entonces un primer esbozo en el Vaticano, aunque la fuente principal siguiese siendo el informe de París, pues el decreto debía reproducir, palabra por palabra, 20 de sus 65 proposiciones. 50 de ellas están sacadas de las obras de Loisy, mientras que las demás proceden de Tyrrell y de Leroy. La finalidad del decreto está señalada en el preámbulo. Se trata de proteger a los católicos de los graves errores que se propagan entre los que, en nombre de la historia, se esfuerzan por preparar el progreso del dogma. Lamentabili aparece, pues, como una lista de proposiciones condenadas. La última precisa el espíritu del conjunto. Comillas. El catolicismo actual no puede conciliarse con la verdadera ciencia si no se transforma en un cristianismo no dogmático, es decir, en un protestantismo amplio y liberal. Cierre comillas. El decreto, en buena lógica, condena los errores sobre la doctrina católica y el magisterio de la Iglesia en general, antes de tratar los puntos particulares. A continuación habla de las Sagradas Escrituras y de la persona de Jesucristo, de los orígenes y de la misma naturaleza de nuestros dogmas fundamentales. Esos errores tienen raíces comunes, como son la independencia de la crítica bíblica, la revelación puramente natural y subjetiva, y el dogma evolutivo e individual. Las condenaciones más notables, por no tener precedente en el magisterio romano, son las que se refieren a la historicidad de los evangelios, en particular el de San Juan. Lamentabili tiende a proteger los 3 pilares en que se funda toda la Sagrada Escritura: su inspiración divina, junto con su inerrancia universal, y su historicidad. No era fácil, en estas materias tan complejas, encontrar la palabra exacta que diese de lleno en el error sin afectar las opiniones permitidas. La dificultad fue superada con rara habilidad, pues el decreto dice lo que debía decir y nada más lo que se debía decir. Por su claridad y circunspección, ofrece al exegeta católico una dirección luminosa y un estímulo al mismo tiempo. Roma no condena la exégesis histórica sin ninguna distinción. Lo que reprueba es una exégesis independiente que no tiene en cuenta lo sobrenatural, el magisterio eclesiástico o el dogma. La Iglesia no admite que, en nombre de la ciencia,
se intente sustraerle a la Biblia esa parte de la revelación de la que Dios la ha hecho guardiana. La encíclica Pacendi. Puesto que el decreto Lamentabili del Santo Oficio recibía el nombre de Syllabus, ¿no era de esperarse por simetría un equivalente de la encíclica Quanta Cura? En esa época, Roma se daba cuenta de que debía lanzar un ataque en profundidad para contrarrestar un movimiento de magnitud internacional que aumentaba a ojos vistas. A partir de abril de 1907 se empezó a preparar un proyecto, pues el Papa habló de ese ataque que constituía el compendio y el jugo venenoso de todas las herejías, utilizando uno de los giros más característicos de la futura encíclica que apareció en septiembre. Uno de los rasgos distintivos de esa carta pontificia es exponer con detenimiento el error que pretende proscribir y dar una presentación del mismo que es una verdadera obra maestra de composición. Pone en evidencia que el modernismo es un sistema metódico fundado sobre principios precisos y no un magma informe de teorías confusas, como insinuaban los heresiarcas. Bajo la apariencia de la crítica del progreso científico y de la civilización, los modernistas apuntan a demoler la razón y la religión. Preconizan la total destrucción de toda verdad con el pretexto de que la verdad evoluciona con el hombre, por él y en él. El hombre hace la verdad. Es el viejo horror de los sofistas, disfrazado de progreso para las necesidades de una causa perdida de todos modos. Así, al negar para siempre la verdad y la realidad de las cosas, se niega también la revelación de Jesucristo, la realidad de Dios y la autoridad de la Iglesia, su portavoz. Con razón se la puede llamar apostasía radical o, como dijo el Papa, la síntesis de todas las herejías. Contra ese ataque y armado con la palabra divina, San Pío X responde que sólo la verdad puede liberar y que es necesario restaurarlo todo en Cristo. Su primer deber es desenmascarar a este enemigo oculto, y como cada modernista junta y mezcla en sí mismo, por así decir, a varios personajes, a saber, el filósofo, el creyente, el teólogo, el historiador, el crítico, el apologista y el reformador, el Santo Papa saca a plena luz a ese monstruo apocalíptico de 7 cabezas. El filósofo modernista es ignorantista, es decir, las cosas son incognoscibles, y egologista, o sea, toda verdad procede de lo más recóndito de nosotros mismos. La verdad para el filósofo modernista es revolucionista, porque evoluciona de la misma manera que el sujeto del que brota. Por su parte, el creyente modernista, al revés del filósofo, tiene la certeza de que Dios existe en sí mismo, independientemente del hombre. Esa certeza se apoya en cierta realidad del corazón, gracias a la cual el hombre capta la realidad misma de Dios. Se trata aquí de una verdadera experiencia, superior a todas las experiencias racionales. La teología modernista es lógica con sus principios. La fe y el dogma, el cuerpo de la religión y los sacramentos son el fruto de una percepción de Dios presente en el hombre que debe pensar su fe. Las Sagradas Escrituras son un álbum de experiencias vividas por los primeros judíos y por los primeros apóstoles del cristianismo. La Iglesia es, finalmente, el fruto de la conciencia colectiva. El historiador modernista hace pura obra de filósofo, agnóstico se entiende, lo que lo obliga a descartar todo lo sobrenatural para recuperar el evangelio puro. El elemento humano original ha sido sometido a la doble ley de transfiguración y deformación por la comunidad primitiva que adornó la historia
al escribir los 4 evangelios míticos. La crítica del modernista amolda a esa concepción mítica los documentos escriturarios, clasificados conforme a las necesidades de que proceden y según las leyes de la inmanencia y de la evolución vital. El apologista modernista se resiente de la doctrina inmanentista, aspira a conducir al no creyente a que haga la experiencia de la religión católica, experiencia que es el único fundamento verdadero de la fe. Invita a entrar en esa iglesia, reino de Dios, luego de haber asimilado entre las formas dogmáticas y de culto las que más le convienen. Por su parte, el reformador modernista pretende sacar el polvo de 1900 años de conformismo para recuperar la frescura de la Iglesia apostólica. Se propone reformar la enseñanza de los seminarios, purificar los catecismos y las devociones populares, adaptar el gobierno eclesiástico a la democracia moderna, suprimir el fausto eclesiástico y el celibato de los clérigos. Como no podían probar que el texto, al desmantelar el motor mismo de la infernal máquina modernista, no había apuntado bien, los modernistas insinuaron que no se refería a nadie, pues ningún modernista había enseñado esas opiniones en su conjunto. Como réplica a la encíclica, circuló por Italia un venenoso panfleto anónimo llamado El Programa de los Modernistas, que mostraba que los herejes habían sentido el golpe. En definitiva, la única crítica que le podían hacer al Papa era simplemente que profesara la fe católica. Por su parte, si en su época Loisy acusaba de falsos a los teólogos del Papa, no tardaría luego en confesar que, comillas, la encíclica de Pío X fue impuesta por las circunstancias. El pontífice dijo la verdad al declarar que no podía guardar silencio sin traicionar el depósito de la doctrina tradicional. Al punto al que han llegado las cosas, su silencio habría sido una enorme concesión, el reconocimiento implícito del principio fundamental del modernismo, esto es, la posibilidad, la necesidad y la legitimidad de una evolución en la manera de entender los dogmas eclesiásticos, incluidos los de la infalibilidad y autoridad pontificia, así como las condiciones de ejercicio de esa autoridad. La encíclica Pascendi no es más que la expresión total, inevitablemente lógica, de la enseñanza recibida en la Iglesia desde fines del siglo XIII. Maravillosa lucidez, aunque lo esencial de la enseñanza de la Iglesia se remonta en realidad a sus orígenes, piense lo que piense el apóstata. Es interesante ver cómo Loisy da una lección de tradicionalismo a los papas y a los obispos. Depositum custodi, guarda el depósito. Esa es, en efecto, la función esencial del vicario de Cristo y de los obispos. Eso fue exactamente lo que hizo San Pío X al mostrar los límites que no se deben traspasar en materia de fe y al desenmascarar la apostasía modernista. Esa encíclica, fechada el 8 de septiembre de 1907, era realmente la réplica perfecta de un cierto 9 de septiembre del año 325, día en que el Concilio de Nicea había dado un golpe mortal al arrianismo. Dejamos para nuestro próximo capítulo el juramento antimodernista, tercera respuesta doctrinal al movimiento modernista y los resultados positivos de la crisis. Muchas gracias por la audición y será hasta un próximo capítulo de En Defensa de la Tradición. En Defensa de la Tradición.
La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,